Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 411. Acabo de terminar de jugar. Bajo los efectos de atrocidad, un Arcanine herido se convierte en una bestia, impulsado únicamente por sus instintos de combate. La fuerza de Hariyama reside en el poder almacenado en sus piernas y la fuerza de sus palmas. Una vez selladas estas dos partes, ni siquiera Brawly puede cambiar el rumbo de la batalla. Un Arcanine en estado de furia no teme al dolor, sus instintos de combate son llevados al límite. ¡Qué oponente tan temible! El espíritu combativo de Brawly también había alcanzado su punto máximo. Estaba exultante ante la intensidad de esta batalla. Usa el modo ráfaga de enfoque. Arcanine llegó en un abrir y cerrar de ojos, pero Brawly dio la orden. Dos ondas de concentración carmesí se formaron en las palmas de Hariyama, y cuando Arcanine se acercó, Hariyama las juntó. En cuanto la mirada enloquecida de Arcanine se posó en las piernas de Hariyama, se produjo una explosión masiva. Culata. ¿Qué está pasando? Todos quedaron atónitos ante la orden de Brawly y las acciones de Hariyama. Terence observó cómo Arcanine se retiraba rápidamente del humo y, de repente, sintió un mal presentimiento. ¿Y era la resistencia?, murmuró Terence. Que esta maniobra garantiza que, incluso al recibir un golpe mortal, el usuario conserve al menos una pequeña cantidad de puntos de vida y un hilo de conciencia. Pero ahora, Brawly lo utilizó de forma proactiva, ejecutándolo con éxito mediante daños autoinfligidos. Hacía mucho tiempo que no tenía una batalla tan emocionante. Para devolverte el favor, Hariyama y yo usaremos todas nuestras fuerzas. Hariyama, usa reversión. Terence sonrió. Como era de esperar, se trataba de reversión. Este movimiento poco convencional permite al usuario realizar un ataque total, y cuanto menor sea su HP, mayor será su poder. Este tipo. Quedan 4 segundos. Terence levantó la cabeza rápidamente e ideó 9 tácticas para frustrar los planes de su oponente antes incluso de que llegara. Pero al final, abandonó todos esos planes. Desde el principio, este joven líder de gimnasio, aunque constantemente reprimido, había demostrado una notable resistencia, así que Terence decidió enfrentarlo directamente. Incluso si Arcanine no perdía el conocimiento tras la batalla, su resistencia restante difícilmente sería suficiente para seguir luchando después. Y este será el ataque final. Las dos figuras chocaron y, tras un breve momento de silencio, una explosión lanzó llamas en todas direcciones. Por un lado estaba Reversal con su poder físico bruto, y por el otro el bombardeo de llamas a ultra alta velocidad, tal como era Atrocity en sus momentos finales. Auge. Mientras el sonido resonaba en todo el recinto, muchos espectadores que se habían puesto de pie para ver mejor volvieron a sentarse y respiraron hondo. Muy emocionante. Así es como debería ser una verdadera batalla. Las batallas anteriores fueron un juego. Sin duda, solo entrenadores del mismo nivel pueden ofrecer un combate emocionante. ¿Quién ganó? Roxanne observó la arena. Parecía prematuro declarar un ganador. Ya era seguro que Hariyama no podía seguir luchando. Lo único que quedaba por ver era si Arcanine había logrado resistir su ataque. Uf. Con un largo suspiro, las llamas restantes se disiparon. Brawly esbozó una sonrisa irónica. Aún así, había perdido. Ni siquiera había logrado un empate. Desde el momento en que subestimó el poder de Arcanine y las palmas de Hariyama quedaron inutilizadas, ya había dado un paso hacia la derrota. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse y lo dio todo por una última oportunidad, pero no esperaba que, además de su fuerza bruta y su poder explosivo, Arcanine también poseyera una defensa y una fuerza de voluntad extraordinarias. Fue impactante. Lo que más decepcionó a Brawly fue el hecho de haber sido derrotado en su área de especialización. Si su oponente hubiera usado un Pokémon sigiloso de tipo fantasma o un Pokémon impredecible de tipo psíquico, Brawly podría haber aceptado la derrota. Incluso los entrenadores del alto mando tienen dificultades contra oponentes con ventajas de tipo, así que ¿cómo podría tener mejor suerte? Pero ser derrotado en tu área de especialización. Eso fue realmente difícil de digerir. Mientras tanto, Terence también estaba bastante perturbado. Al ver el cuerpo lleno de cicatrices de Arcanine, le costaba creer que pudiera soportar otra atrocidad y resistir el retroceso de otra colisión. La primera oleada de ataques fue bloqueada con fuerza, la segunda fue interceptada y recibió un impacto masivo en el tercer ataque. Arcanine parecía haber disfrutado muchísimo de la batalla, y a juzgar por su expresión animada, Terence sabía que se sentía de maravilla. Sin embargo, para el propio Terence, el entrenador de Arcanine, esta batalla había sido una apuesta arriesgada. Podría haber usado a Miss Magius para una estrategia de combate más agresiva, contrarrestando a la perfección la especialización de tipo lucha de Brawly. O bien, en los últimos instantes, podría haber cambiado a Arcanine para usar un ataque sin contacto y asestar un golpe decisivo a Hariyama, a quien le quedaba muy poca vida. Sin embargo, por diversas razones, Terence decidió luchar al estilo que Arcanine prefería y en el que Brawly y Hariyama destacaban. Como resultado, aunque Arcanine ganó, no pudo participar inmediatamente en la siguiente batalla. Aún así, Terence sonrió. No se arrepentía en absoluto. Poder derrotar a Brawly, otro líder de gimnasio, en su propio terreno era una oportunidad única para poner a prueba su fe en Arcanine. Además, ¿acaso este tipo de batalla no es aún más emocionante? Roxanne siguió observando la arena. Como líder de gimnasio de Owen de la generación más joven, había interactuado con Brawly innumerables veces. Su fuerza no era muy diferente, de hecho, Brawly podría ser incluso un poco más fuerte que ella. Recuerdo que Brawly y su Hariyama no solo entrenaron con el señor Chuck de Ciudad Cianwood, sino que también mencionó que una vez entrenó junto a Bruno, miembro del alto mando de la región de Kanto, en el cañón Sebault de la isla Misión, donde recibió algunos consejos. Aún así, Roxanne estaba más sorprendida que los demás entrenadores porque conocía bien a Brawly y entendía qué clase de persona era. ¿Alguien como él había sido derrotado en su área de especialización? A partir de ahora, el estilo de lucha debe priorizar la estabilidad, pensó Terence.
Arcanine ya estaba recibiendo tratamiento de rehabilitación, pero era evidente que no podría recuperar mucha resistencia en poco tiempo y que no estaría en plena forma. En tales circunstancias, si tuviera que participar en algunas batallas más como la de Broly, sería realmente emocionante y electrizante, e incluso Arcanine lo encontraría estimulante. Pero si las cosas no salían bien, Terence no podía permitirse el lujo de quedar mal. Solo por esta vez, y además, Arcanine tiene la mayor capacidad de recuperación entre todos mis Pokémon. Es el único capaz de hacer algo así. Una leve sonrisa apareció en los labios de Terence. Siendo así, era hora de dejar que Mismagius, con su ágil y aterrador estilo de combate, sembrara el miedo atrapando a los retadores en desconcertantes ilusiones. La derrota de Broly provocó que aún más personas dudaran en alzarse y desafiar. Si las batallas anteriores, aunque desiguales, les habían dejado a algunos un atisbo de esperanza, este enfrentamiento equilibrado destruyó lo que quedaba de ella. Una vez que se tiene un punto de referencia, la fuerza se vuelve mucho más tangible. Sin embargo, la reticencia a desafiar no se aplicó a la docena de personas que se manifestaron. Daimon de la ciudad de los 9 tesoros. En una ocasión ayudó a un inspector a capturar a un criminal internacional y se hizo algo famoso después de que su nombre apareciera en los periódicos. Algunos incluso afirman que fue admitido en la academia de policía para recibir formación. Alguien reconoció al siguiente retador y exclamó sorprendido. Capítulo 412. Luchando contra Arcanine. Por alguna razón, Daimon, el entrenador vestido con una sudadera con capucha negra, dejó escapar un suspiro de alivio al ver que Arcanine ya no podía luchar. Recuerdo que Daimon también tiene un Arcanine. Me pregunto si lo enviará. Los aproximadamente 10 entrenadores en activo eran claramente famosos. Independientemente del grado de su fama, algunas personas los conocían hasta cierto punto. Vale, este es mi próximo Pokémon. Terence lanzó una Pokéball frente a todos. Después de que la bola rebotara y volviera a su mano, la guardó tranquilamente en su cinturón y miró con calma a su oponente. Mismagius dejó escapar una risa siniestra, apareciendo y desapareciendo intermitentemente. Los labios de Terence se crisparon ligeramente, aunque inicialmente le había indicado a Mismagius que se presentara con dignidad en lugar de mostrarse completamente inexpresivo. Parecía haber malinterpretado el significado de dignidad. Daimon se subió la capucha y comentó, ¿un Pokémon de tipo fantasma? Parece que va a ser difícil lidiar con él. Otra Pokéball se abrió junto a Daimon, revelando el Pokémon sobre el que muchos espectadores habían estado especulando, Arcanine. Al fin y al cabo, es Arcanine. ¡Qué lástima! Si hubiera luchado antes, podríamos haber visto una pelea entre dos Arcanine. Me pregunto qué tan fuerte es este Arcanine en comparación con los Pokémon de Terence. Todas las miradas se dirigieron a la arena, y el público contuvo la respiración. ¿Sería esta pelea tan intensa como la anterior? La habilidad de este Arcanine también era intimidación. En cuanto entró en la arena, desprendió un aura imponente que presionó a Mismagius. Arcanine, lanzallamas. Una densa columna de fuego se abalanzó hacia adelante, y los ojos de Terence se entrecerraron al instante. El calor que emanaba de lanzallamas era intenso, haciendo que el aire pareciera arder. Comparado con su Arcanine, el Arcanine de Daimon demostraba un dominio del movimiento mucho más refinado. Además, este es el tipo de majestuosidad que debería poseer un Arcanine. Fuego místico. Una llama siniestra formó un anillo circular que envolvió directamente al lanzallamas. Luego, lo comprimió hasta su límite. Auge. La columna de fuego parecía estar sujeta por unas pinzas gigantes cuando se cortó la conexión eléctrica, provocando una explosión repentina en el centro. Serpientes de fuego deslumbrantes se extendieron en todas direcciones antes de ser absorbidas por una densa nube de humo. Luego, con otro estallido, Mismagius destruyó hábilmente el lanzallamas usando fuego místico. Sin embargo, aún no había terminado. Un rayo de luz extremadamente deslumbrante emergió de un lado del humo. Una enorme roca irrumpió a través del humo como si fuera manipulada por una fuerza extraña. Ya era el movimiento, gema poderosa. La batalla apenas había comenzado, y Mismagius lanzó un ataque frenético, sin darle a Arcanine tiempo para recuperar el aliento. Una piedra que brillaba con una luz misteriosa voló directamente hacia Arcanine. Daimon se sobresaltó momentáneamente antes de reaccionar rápidamente, usa lanzallamas. Auge. El lanzallamas de Arcanine destruyó la gema de poder. Al ver esto, Terence se rascó la cabeza y murmuró para sí mismo, parece que todavía le resulta demasiado difícil a Mismagius ganar usando movimientos como fuego místico, gema de poder y hoja mágica. Que aprendió hace solo unos meses. Quizás el oponente sea demasiado fuerte. Pero por muy fuerte que sea, será aplastado sin piedad por las habilidades ilusorias de Mismagius. Ahora es el momento de la actuación de Mismagius. Terence observó con calma a los dos Pokémon atrapados en su punto muerto. Cuando el humo se disipó, Arcanine fijó su mirada inmediatamente en la posición de Mismagius. Sin embargo, en cuanto sus ojos se encontraron con la amenazante mirada amarilla de Mismagius, sintió de repente como si algo se hubiera enroscado a su alrededor. Arcanine, usa velocidad extrema para acercarte, y luego usa colmillo de fuego, ordenó Daimon rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, Arcanine desató su increíble velocidad, transformándose en una mancha borrosa mientras cargaba hacia adelante. Vos. Es rápido, pero... Terence sonrió débilmente. El movimiento velocidad extrema era realmente rápido, pero desafortunadamente, se dirigía hacia Mismagius. Explosión. Una voz misteriosa resonó, y en un instante, el Arcanine atacante fue envuelto por una presión abrumadora. Su mente fue golpeada por un intenso mareo, y su sentido de la orientación se desorientó por completo. Oban. Ante las miradas atónitas de los espectadores, Mismagius ascendió lentamente. Mientras tanto, Arcanine, quien momentos antes había demostrado una velocidad asombrosa, parecía tener las piernas como gelatina. A mitad de la carrera, sus extremidades se enredaron torpemente, y la combinación de la inmensa inercia y la falta de coordinación de su cuerpo provocó que Arcanine cayera al suelo, rodando varios metros.
En ese instante, Daimon se horrorizó al descubrir que 6 bolas de sombra, dispuestas en una formación similar a un hexagrama, giraban en el aire antes de descender al unísono. El objetivo, Arcanine, que inexplicablemente cayó al suelo. Arcanine, levántate, Daimon estaba incrédulo. Su Arcanine había sido sometido a un entrenamiento riguroso en velocidad extrema y ejercicios de carrera. Era imposible que tropezara así. Esta batalla se estaba convirtiendo en algo incomprensible. Esto no pinta bien. Muchos espectadores, al ver a Arcanine tambalearse y levantarse aturdido, y las 6 bolas sombra descendiendo rápidamente, ya podían anticipar el desenlace. Boom. 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 Aún desorientado y luchando contra la extraña sensación en sus extremidades, Arcanine fue golpeado repentinamente por 6 intensas oleadas de energía, una tras otra. Soltó un rugido de dolor e intentó huir desesperadamente. Esto puede durar. Después de todo, hay 6 bolas de sombra. Terence miró el centro de la explosión, donde se elevaba una densa humareda, y murmuró para sí mismo. La bola de sombra que se estaba usando ahora no era la misma de hacía 4 meses. Su poder destructivo había aumentado considerablemente. Bola sombra fue el principal movimiento ofensivo que Miss Magius practicó en los últimos 4 meses. Una vez que el oponente caía en la ilusión, las 6 bolas de sombra se lanzaban en una secuencia específica, inmovilizándolo con ataques sucesivos. Incluso si el oponente intentaba esquivar, sufría heridas considerables. Era, en esencia, un movimiento inevitable. Un leve gemido resonó en la arena. Daimon quedó atónito al ver que su Arcanine había sido tan afectado por la lluvia de bola sombra que ya no podía seguir luchando. Con gran pesar, lo metió en su Pokéball, intentando comprender lo que acababa de suceder. Su debilidad reside en su resistencia a las ilusiones, observó Terence, notando la frustración de Daimon, pero no dijo nada más. Así como la mayoría de los entrenadores tenían dificultades al enfrentarse a Pokémon raros de tipo fantasma o psíquico, aquellos que se especializaban en habilidades basadas en ilusiones eran aún menos numerosos. Y apenas existían contramedidas efectivas contra ellos. Si no fuera por el hecho de que poseía un Miss Magius tan especial, Terence dudaba que se hubiera adentrado tan pronto en el arte de la ilusión. Este Arcanine está a la par con el Dragonite de Aron, pero no se puede comparar con el Hariyama de Broly. Parece que tenía las expectativas demasiado altas. ¿Puedes decirme por qué Arcanine perdió el control de sus movimientos? Fue culpa de Miss Magius, ¿verdad? Daimon se obligó a mantener la calma. Perder era una cosa, pero no quería irse sin entender por qué había perdido. ¿De verdad quieres saberlo?, dijo Terence con una sonrisa. Entonces, observa atentamente la próxima batalla de Miss Magius. Descubrirás por qué. Capítulo 413. Cuarta habilidad de ilusión. Resplandor. El campo de visión visible se llena de una luz infinita y cegadora, como la luz del sol. Oscuridad. Priva de la vista. Mires donde mires, hay un espacio negro profundo e ilimitado. Caos. Adéntrate en una ilusión y recibe información sensorial errónea, como gravedad extrema, ingravidez, orientación invertida y desplazamiento espacial. Terence y Miss Magius utilizaron estas 3 ilusiones como base para enfrentarse a un retador tras otro. Tras la derrota de Daimon, aparecieron 3 retadores más sucesivamente, pero ninguno logró liberarse de las ilusiones de Miss Magius. Todos ellos fueron arrastrados sin piedad al espacio ilusorio y transformados en objetivos fijos mientras Miss Magius lanzaba ataques de bombardeo contra ellos. Como era de esperar, en lugar de un enfrentamiento directo, las habilidades mágicas de Miss Magius son mucho más difíciles de contrarrestar, lo que dificulta que sus oponentes las descubran. ¿Quién será el próximo aspirante? Yo, Flannery. Una chica con el pelo rojo y despeinado se puso de pie y exclamó en voz alta. Tenía una actitud despreocupada, y mientras Terence intentaba recordar quién era, recordó haber oído que venía de una escuela de gimnasia. Miss Magius interfiere mentalmente con los Pokémon, ¿verdad? Mi abuelo mencionó algo al respecto, y la Pokédex también describe esta habilidad de Miss Magius. Flannery no tardó en señalar la razón exacta por la que ninguno de los retadores anteriores había podido con Miss Magius. Sin embargo, tras 4 batallas y después de preguntar a los entrenadores derrotados, esto ya no era un secreto. La habilidad de ilusión era, en efecto, similar a un ataque mental, lo que hacía casi imposible defenderse. Sin embargo, si esos entrenadores tuvieran otra oportunidad de luchar, seguramente no se dejarían engañar tan fácilmente. Pero incluso si lo supieran, ya no tendrían la oportunidad de desafiarlos. Flannery del gimnasio Lavarich. Nunca he oído hablar de ella. ¿No debería el señor Moore ser el líder del gimnasio Lavarich? ¿Podría ser su nieta? ¿Nieta de un antiguo miembro de los 4 de élite? En cuanto Flannery se puso de pie, atrajo inmediatamente la atención de todos. La nieta de los 4 de élite. Ese título resonaba mucho más que cualquier otro que la precediera. Terence se puso serio, preparándose para enfrentarse a este formidable oponente. Pero en cuanto Flannery sacó a sus Pokémon, todos a su alrededor guardaron silencio y quedaron atónitos. ¿Slugma? Un Pokémon rojo con forma de lágrima que se asemeja a un molusco y tiene apéndices colgando debajo de la boca a ambos lados. ¿Era este el Pokémon enviado por la nieta de un miembro del alto mando? Terence examinó al Slugma con detenimiento, escudriñándolo varias veces con su mirada profesional, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Aunque Slugma parecía sano, con ojos vivaces, sin importar desde qué ángulo se le mirara, parecía un Pokémon sin entrenar, tal vez incluso un Pokémon inicial que apenas había combatido. Algo anda mal. Terence se mantuvo alerta. O bien este oponente era realmente débil, o había algo especial en este Slugma que había sido hábilmente ocultado. Terence prefería creer que era la última opción. Así pues, decidió cambiar su estrategia de combate para no ser tomado por sorpresa. Slugma, Miss Magius probablemente esté usando el sonido para afectar la mente. Mantente alerta y ajústate en cuanto oigas alguna voz. Flannery dio su orden. Sus instrucciones fueron sencillas y vagas, sin tácticas específicas. Sin embargo, esto solo despertó aún más la curiosidad de Terence.
destello, oscuridad, caos, quedaron totalmente al descubierto durante las 4 batallas anteriores. Algunos de los entrenadores entre el público probablemente descubrieron cómo funcionaban. Terence no podía adivinar las intenciones de Flannery. Respiró hondo y pensó, veamos cómo lo maneja. Las notas místicas de Miss Magius resonaron, extendiéndose en forma de aterradoras ondas sonoras que llenaron toda la arena, haciendo imposible apartar la mirada. En ese momento, Flannery gritó, manténganse concentrados. Los ojos de Slugma se abrieron de par en par, concentrándose intensamente y alcanzando el máximo nivel de concentración mental. Pero, con un zumbido resonante, las notas se hicieron añicos y el sonido melodioso penetró directamente en la mente de Slugma. En su estado de máxima concentración, escuchó cada palabra del siniestro conjuro de Miss Magius y, como resultado, la tragedia se abatió sobre él. Sin oponer resistencia alguna, Slugma se quedó dormido, como si estuviera disfrutando de una agradable siesta. ¡Slugma! Y gritó Flannery. Terence se quedó allí, momentáneamente aturdido. Sin embargo, recuperó rápidamente la concentración y ordenó a Miss Magius que atacara de nuevo. Al final, una sola bola sombra bastó para dejar fuera de combate a Slugma. El resultado dejó a muchos espectadores sin palabras. Esto no puede ser cierto. Es imposible que sea la nieta del señor Moore. Es tan débil. Sin duda, la aspirante más débil hasta ahora. Incluso Terence se quedó sin palabras. Había llegado al extremo de hacer que Miss Magius usara una nueva habilidad ilusoria que nunca antes había revelado, y aún así, ¿el oponente cayó tan fácilmente? Y no poder resistir ni siquiera una bola sombra, eso. Perdí. Pero recordaré tu estilo de lucha. Flannery no dijo mucho más. Ignorando los murmullos de la multitud, recordó a su Slugma y caminó tranquilamente por la arena. ¿Qué le pasa?, murmuró Terence, intrigado. Ninguno de ellos podía saber que Flannery decidió convertirse en entrenadora solo después de enterarse de la decisión de su abuelo de cerrar el gimnasio. En otras palabras, su trayectoria estuvo impulsada únicamente por el deseo de hacerse cargo del gimnasio. Era una entrenadora novata, y esto no tenía nada que ver con ser nieta de un antiguo miembro del alto mando. Su progreso se debió enteramente a su propio esfuerzo. La observación de Terence era correcta. Flannery no ocultaba nada. Era realmente débil. Para tomar el control del gimnasio, Flannery, naturalmente, no dejaría pasar ninguna oportunidad de enfrentarse a un entrenador poderoso, incluso si eso significaba arriesgar la reputación del gimnasio Lavarich. Sin embargo, Flannery se había preparado mentalmente para ello. Después de todo, tenía prisa por hacerse con el control del gimnasio, y si dependía únicamente de sus propios esfuerzos, debía aprovechar cada oportunidad que se le presentara. ¿Vieron eso? Slugma se quedó dormido. Al poco tiempo, todos notaron un cambio peculiar que había ocurrido durante la batalla. ¿Cómo era posible que Miss Magius hubiera aprendido el movimiento de hipnosis? Terence echó un vistazo a la multitud suspicaz y murmurante y se encogió de hombros. Miss Magius no conocía ni hipnosis ni cantar. Sin embargo, esto no le impidió utilizar ilusiones para simular los efectos de ambos movimientos. Para esta nueva ilusión, Terence hizo que Miss Magius escuchara la canción de Altaria durante 3 meses, seguidos de otros 2 meses estudiando los principios de la hipnosis. Solo entonces pudo simular el efecto mediante encantamientos, logrando una imitación casi perfecta del movimiento. Es cierto que el efecto hipnótico simulado por la ilusión de Miss Magius tiene una duración muy corta, incluso menor que la de hipnosis y canto, pero si funcionó aunque fuera por un breve instante. Fue suficiente para que Miss Magius sacara provecho de ese momento fugaz. En cuanto a la visión, tienen brillo y oscuridad. Para el toque, tienen caos. Y ahora tienen hipnosis para la audición. Bajo la tutela de Terence, Miss Magius comenzó a aprender las técnicas básicas de la ilusión, centrándose en los 5 sentidos. Aunque ahora se ha descubierto, dudo que mucha gente sepa cómo combatirlo, dijo Terence sonriendo mientras miraba a los 10 aspirantes restantes. Estaba a punto de terminar. Aunque hipnosis era menos útil que las otras 3 habilidades de ilusión, Terence esperaba el día en que Miss Magius pudiera combinarlas a la perfección. Por ahora, se trataba de sentar las bases. Capítulo 414. Roxanne contra Terence. Altaria, con sus cualidades impecables y su fuerza insondable, un arcanine extremadamente agresivo y Miss Magius, que jugaba con la mente de otros Pokémon. Ninguno de los Pokémon que Terence había desplegado era considerado fácil de vencer por los retadores. Entonces, al final, ¿tengo que lidiar con este tipo? Los ojos carmesí de Roxanne escudriñaron la arena con atención. Según la orden, ahora era su turno de ponerse de pie. Incluso Brawly, cuya fuerza superaba ligeramente la suya, fue derrotado. Roxanne no se sentía muy segura, pues sabía que no era particularmente hábil para enfrentarse a Pokémon de tipo fantasma. Aún ahora, todavía no había descubierto del todo qué tipo de ilusión había creado Miss Magius. Mientras Roxanne caminaba lentamente hacia adelante, Terence le dedicó una débil sonrisa. Líder de gimnasio Roxanne, nos volvemos a encontrar. En efecto. Cuando nos conocimos en la escuela de entrenadores, todavía viajabas por ahí, coleccionando cintas y distintivos. Jamás imaginé que te convertirías en entrenador de gimnasio. Cuando Roxanne escuchó por primera vez sobre el ascenso a la fama de Terence, le costó un poco creerlo. Hablando de eso, acabo de recordar, todavía hay una batalla de gimnasio pendiente entre nosotros. Debido al mensaje urgente de Steven sobre el meteorito, Terence no tuvo más remedio que abandonar Ciudad Rusboro, por lo que rechazó amablemente la invitación de Roxanne al combate de gimnasio. Ahora, la batalla finalmente puede comenzar de nuevo. Sin embargo, planeo cambiar de Pokémon, comentó Terence mientras miraba a Miss Magius. Con 10 oponentes restantes y Roxanne especializándose en Pokémon de tipo roca, Terence sintió de repente la necesidad de aprovechar su ventaja de tipo, suponiendo que Roxanne seguiría usando sus Pokémon de tipo roca. Ah, sí. Adelante, respondió Roxanne, imperturbable. De todos modos, no se le daba bien lidiar con Miss Magius, y como ya había gastado parte de su energía, consideró favorable la decisión de Terence de cambiar de Pokémon.
Un partido justo, eso es lo que todo entrenador debería buscar. Estuviste genial, Miss Magios. Dejaré el resto en manos de Castform. Terence recuperó a Miss Magios y lo volvió a meter en su Pokéball, enviando en su lugar a un Castform de color grisáceo. Roxanne se sobresaltó al ver a la adorable criatura que acababa de aparecer. Terence cambió de Pokémon. No solo ella, sino también los demás entrenadores a su alrededor, estaban llenos de un renovado interés. Hasta ahora, ningún Pokémon que Terence había sacado había sido fácil de manejar. ¿Podría este Castform ocultar también una fuerza formidable? El Castform puede cambiar de tipo según el clima, lo que significa que puede transformarse en un Pokémon de tipo agua, les recordó Roxanne, con expresión seria mientras repasaba lo que sabía sobre Castform. Sacó la segunda Pokéball de su cinturón. Vamos, Probopass. Roxanne envió a su Probopass de tipo acero /diagonal roca. Son como la bella y la bestia. Terence rió. Castform giró la cabeza, con una expresión de desdén en el rostro. De su cuerpo colgaba una gota de agua azul brillante, claramente visible para Roxanne, que estaba al otro lado. Agua mística. Que empiece la batalla, ahora. Scarlet, al darse cuenta de que todos estaban impacientando, no perdió el tiempo y dio la señal de inicio. En cuanto habló, las expresiones de los dos entrenadores en el escenario se tornaron serias. Castform, danza lluvia, ordenó Terence rápidamente. El resultado dependía por completo de que Castform lograra usar primero el ataque climático. Pero en ese instante, una fuerza poderosa y opresiva envolvió a Castform. Que era como si innumerables hilos negros hubieran descendido sobre la arena, creando un ambiente absolutamente aterrador. Castform entró en pánico, su cuerpo flotante se presionó con fuerza contra el suelo, como si se estuviera volviendo insoportablemente pesado. Gravedad. Manipulando la gravedad, Probopass logró impedir que Castform ejecutara su movimiento. Una vez completada la preparación, Probopass volvió a la acción inmediatamente a la orden de Roxanne. Cusa la mira. Una misteriosa ola de electricidad envolvió a Probopass, y un brillo resplandeció en sus ojos. Tras una serie de complejos cálculos, el cuerpo entero de Castform quedó instantáneamente dentro de su rango de caza. El movimiento AM garantizaba que el siguiente ataque casi con toda seguridad alcanzaría su objetivo, dejándolo prácticamente sin posibilidad de escape. Podría decirse que Castform estaba ahora atrapado frente a Probopass, como un cordero esperando a ser sacrificado. Desde el inicio de la batalla, Roxanne controló a Castform a la perfección usando gravedad y puntería. Los entrenadores que observaban no dudaban de que, dado el tamaño de Castform, un solo ataque le causaría un daño fatal. No solo ya no podía flotar, sino que además estaba bajo la influencia de la gravedad y mirar. Cualquier cosa que Castform hiciera sería en vano. Impresionante. No esperaba que la danza de la lluvia de Castform se interrumpiera tan fácilmente, elogió Terence. Pero no tenía el menor temor de que Castform resultara herido. Aunque el siguiente movimiento del oponente estuviera garantizado, ¿no podría contraatacar en lugar de intentar esquivar? Probopass, explosión de roca. Castform, quédate donde estás y usa la bomba hidráulica. Al otro lado de la arena, varias rocas se materializaron alrededor de Probopass y se dirigieron hacia Castform. Mientras tanto, Castform, aún agobiado por la fuerza gravitatoria, no podía levantarse del suelo. Incluso ejecutar su hidrobomba se veía obstaculizado por la presión de la gravedad. Por lo tanto, el ángulo y la fuerza debían calcularse con precisión. Castform, consciente de su entorno, no necesitó que Terence se lo recordara para entenderlo. Tras quedar atrapado, Castform ni siquiera pensó en esquivar. Bomba hidráulica. O mejor dicho, flecha de agua. 5 enormes rocas se precipitaron hacia él, y Castform, en respuesta, se condensó y escupió 5 hidrobombas altamente comprimidas, disparándolas como flechas de agua, una tras otra. Cada una impactando en su objetivo con precisión milimétrica. La forma en que usaba la hidrobomba era sencillamente escandalosa. ¿Se puede usar la bomba hidráulica de esa manera? Muchos espectadores, sorprendidos por la ejecución poco convencional del movimiento de la bomba hidráulica, expresaron su incredulidad. ¿Qué tiene de sorprendente? Una vez vi a un Swampert en la Liga de Campeones destrozar a Hydropump con sus puños, haciendo que las gotas de agua volaran como balas. Muchos quedaron profundamente cautivados por el uso único que Castform hacía de hidrobomba. La mayoría de los Pokémon de tipo agua conocían este movimiento, y les despertó el deseo de aprender esta técnica. Sin embargo, el proceso para dominarlo no sería tan fácil como imaginaban. Oban. 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 Las 5 bombas de agua lanzadas por Castform destrozaron las rocas, agotando su poder. En ese instante, comenzaron a surgir corrientes de arena del suelo, y un sinfín de granos se acumularon alrededor de Probopass. Su habilidad Fuerza Arena se había activado. En el clima de tormenta de arena, el poder de los movimientos de tipo roca, tierra y acero aumenta significativamente. Tomaste la peor decisión posible, exclamó Roxanne. Al interrumpir el control climático de Castform, había ganado el tiempo suficiente para convertir la arena en su dominio, impidiendo que Castform pudiera cambiar el clima. Esa era la estrategia que había ideado. Según su experiencia, Castform era particularmente inadecuado para climas de tormenta de arena, mientras que su Probopass, gracias a su habilidad Fuerza Arena, había entrenado extensamente en climas de tormenta de arena. Ahora que el clima había cambiado y se había convertido en una tormenta de arena, aunque Castform poseía la capacidad de alterar el clima, requeriría más esfuerzo y tiempo. Tiempo que Roxanne pretendía usar para que Probopass lanzara un ataque decisivo. Capítulo 415. No sabes nada del tiempo. El cielo sobre toda la arena estaba cubierto por una furiosa tormenta de arena. Probopass permanecía erguido como una imponente piedra inmóvil, desprendiendo el aura de un monarca en medio de la tormenta de arena. ¿Qué bando crees que tiene la ventaja? Los demás instructores no pudieron evitar involucrarse en debates centrados en este mismo tema. Sentado cerca, Broly comentó, el Probopass de Roxanne parece haber mejorado significativamente. Ya está empezando a usar su habilidad en combate. ¿Aún puedes resistir?
Kotoko no podía creer que todos los Pokémon del equipo de Terence pudieran poseer una fuerza tan abrumadora. Si es ese Gallade, debería poder derrotar a Probopass de un solo golpe. No, murmuró con resentimiento uno de los entrenadores, aún atormentado por el miedo que le había infundido Gallade antes. Bueno, esto se está poniendo interesante. Una tormenta de arena, ¿eh? Terence se mantuvo sereno, para sorpresa de todos. Ante una situación tan peligrosa y desventajosa, no mostró ni rastro de pánico. Probopass, abran sus mini narices. A la orden de Roxanne, Probopass dispersó de inmediato las 3 pequeñas unidades que llevaba en el cuerpo, las cuales salieron disparadas por los aires. En ese momento, debido a la tormenta de arena, el campo gravitatorio de Probopass fue anulado. Parecía que Probopass aún no había entrenado estos dos movimientos lo suficiente como para usarlos simultáneamente. Con el campo gravitatorio activo, la arena no podía elevarse. Los 3 mininoces grises volaron por el aire bajo el control de la fuerza magnética del Probopass, rodeando al Castform, que acababa de empezar a flotar, procedentes de 3 direcciones diferentes. En medio de la tormenta de arena, Castform dejó que los granos de arena azotaran su cuerpo, soportando el dolor insoportable mientras su expresión cambiaba sutilmente. Su mirada parecía casi burlona, como si quisiera decir que Probopass no sabía nada sobre la tormenta de arena. Bloquea el camino de Castform con la bomba magnética. Al ver a Castform bloqueado por los 3 mininoces, Roxanne suspiró aliviada. Probopass formó una bomba de acero inestable y la lanzó usando fuerza magnética. Se abrió un camino directo entre la bomba de acero y los mininoces, y Castform parecía estar en peligro. En ese preciso instante, se escuchó la orden de Terence. Castform, esfera climática. La arena se elevó violentamente y el aire alrededor de Castform se volvió instantáneamente turbulento. En ese instante, incontables granos de arena se precipitaron hacia Castform, tomando el control de la arena que rodeaba a Probopass. Probopass jamás imaginó que sería golpeado por la misma arena que una vez controló. Bajo el control de Castform, la arena se transformó rápidamente en un látigo, cambiando de dirección para acercar a los 3 mininoces. Entonces, los innumerables granos de arena se fusionaron nuevamente en una forma esférica, bloqueando la bomba de acero. Auge. La esfera climática, ahora imbuida de la energía de tipo roca de la tormenta de arena, colisionó con la bomba de acero. Inmediatamente, luz y humo envolvieron a los mini narices y a Castform. Si bien la mayoría de los entrenadores se sorprendieron por la combinación de los dos movimientos que involucraban a los mini narices y a Castform, solo Roxanne mostró una expresión de incredulidad. La tormenta de arena había desaparecido. Bajo la esfera climática de Castform, el poder de la tormenta de arena se agotó, quedando reducido a la nada. Era como si la tormenta de arena se hubiera convertido en un simple juguete en manos de Castform, a su antojo. Si Probopass hubiera usado la tormenta de arena para fortalecerse, entonces Castform era más bien el amo de esa tormenta de arena, controlando las arenas furiosas sin esfuerzo. Ya fuera la cuerda de arena que envolvía a los mini narices o la esfera climática formada por innumerables torbellinos de arena, todo parecía indicar que Castform era el amo de la tormenta de arena. No, espera. Eso es, lluvia. Cuando el humo se disipó, Roxanne notó algo sorprendente. La conexión entre los 3 mini narices y Probopass se había interrumpido temporalmente por la potente onda expansiva, mientras que Castform, ahora resplandeciente con una luz misteriosa, flotaba aún más alto. En ese instante fugaz, Castform había completado el movimiento danza de la lluvia. Usando el movimiento protección, Castform bloqueó con éxito el ataque letal y lo utilizó hábilmente para deshacerse del problemático trío de mini narices, lanzando su contraataque. La lluvia se intensificó rápidamente, y antes de que Probopass o Roxanne pudieran reaccionar, el aguacero torrencial calmó la tormenta de arena, transformando el clima de la arena. En ese instante, Castform se transformó, convirtiéndose en una criatura con forma de gota de lluvia. Forma fusionada, forma lluviosa, tipo de agua. A partir de ahora, Castform se beneficiaría de su tipo agua, lo que le otorgaría afinidad por los movimientos de tipo agua, aumentando considerablemente su eficacia y poder. Esto suponía una amenaza significativa para Probopass. Mantén la calma, aún no ha terminado. Roxanne se obligó a calmar sus nervios. Aún existía la posibilidad de remontar. Si su oponente podía aprovechar el clima para completar su jugada, ella también podía hacerlo. Probopass, trueno. Auge. Innumerables rayos convergieron, impactando a Castform con precisión milimétrica. La velocidad era tal que no dejaba margen de reacción, excepto para Castform, quien tenía control absoluto sobre el clima en toda la arena. Mientras la energía del rayo comenzaba a acumularse, Castform preparó su respuesta. Vientos feroces aullaron al desatar el violento ataque huracán, dispersando rayos en todas direcciones. La magnitud del poder hizo que Roxanne entrecerrara los ojos con incredulidad. Jamás había oído hablar de un ataque capaz de desviar un rayo. Si el trueno de Probopass tomaba prestada una fracción del poder de la nube de tormenta, entonces el trueno de Castform podía ejercer al menos 3 veces ese poder. El mismo principio se aplicaba a su huracán. Eso es todo. Los entrenadores presentes presenciaron un espectáculo de batalla como nunca antes habían visto. El huracán que dispersó los relámpagos arrastró rápidamente innumerables gotas de lluvia, formando una tormenta con forma de vórtice que envolvió por completo a Probopass. Probopass, de apenas 1 metro de altura, parecía una estatua, congelada en el sitio, oculta por el remolino. Los espectadores ya no podían verlo con claridad. ¿Cómo escapamos de esto? La expresión de Roxanne se tornó seria mientras observaba cómo la situación pasaba de favorable a terrible, con el corazón encogido. No tenía ni idea de qué tipo de ataque sufriría Probopass a continuación. Se acabó. Al ver a Probopass rodeado por el vórtice, Terence dio su orden con calma: disparen las gotas de lluvia. En ese instante, la trayectoria del huracán cambió. Innumerables gotas de agua atrapadas en su vórtice parecían imbuidas de una fuerza inmensa, saliendo disparadas como balas. El entrenador que inicialmente había sugerido este método de usar hidrobomba tenía una expresión de horror en el rostro. Ya había sido bastante impactante ver a un Swampert usar la fuerza de su brazo para convertir hidrobomba en gotas de agua con forma de bala en la Liga de Campeones.
Jamás imaginó presenciar algo aún más asombroso, un Pokémon usando vendaval para transformar las gotas de agua del movimiento danza lluvia en armas y lanzarlas como ataques. Aunque su poder se había reducido un poco, el oponente era un Pokémon de tipo roca, débil contra el tipo agua. Esta vez, las cosas pintaban fatal para Probopass. La batalla terminó poco después. A pesar de la rápida reacción de Roxanne, quien ordenó a Probopass manipular rocas para protegerse de la lluvia de gotas de agua, no pudo resistir los implacables ataques desde todas direcciones. En ese momento, Probopass sintió una profunda impotencia. Terence también suspiró para sus adentros, aliviado de que la habilidad del oponente fuera simplemente fuerza arena y no flujo arena. De lo contrario, Castform no habría podido controlar la tormenta de arena con tanta facilidad. El oponente solo estaba utilizando la tormenta de arena, mientras que Castform, a pesar de tener un control más débil sobre este fenómeno, había dedicado los últimos 4 meses a entrenar específicamente para dominarlo y usarlo mediante la esfera climática tras aprender el movimiento. Todo gracias a la habilidad innata de Castform para usar el inmenso poder de la naturaleza para proteger su pequeño cuerpo. Roxanne y Probopass perdieron por falta de información. Jamás imaginaron que Castform, con la ayuda de Smooth Rock, había logrado dominar movimientos basados en el clima, uno de los movimientos más difíciles de aprender para Castform. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 416. Habitación truco. Sableye, esquiva rápido. Estallido. Un trueno apocalíptico sacudió la arena, dejando solo a un Sableye desplomado en el suelo. Otro aspirante derrotado se marchó desesperado. Solo quedan 8 aspirantes antes de que Terence termine las batallas. ¿Cómo puede existir un Castform como ese? De repente, esto me hace sentir más seguro de mi Castform, comentó cierto entrenador. Varios espectadores seguían esperando, a la espera de la aparición de los 2 entrenadores que se habían clasificado para la Liga de Campeones. Aunque Brawly y Roxanne eran entrenadores de gimnasio con cualificaciones para la Liga de Campeones, no habían participado personalmente en competiciones de alto nivel. Aún siendo fuertes, a los ajenos al mundo del deporte les resultaba difícil juzgarlos. Sin embargo, Kisuke, el tamista, y Mito, la guerrera, eran diferentes. Ambos habían participado en la Liga de Campeones. Con tan solo 15 o 16 años, estar entre los competidores que luchaban por un puesto en el alto mando era prueba suficiente de sus habilidades. El tamaño Kisuke tenía una expresión seria. Ya no le cabía duda, Terence poseía una fuerza digna de la Liga Campeón. Solo los entrenadores de su nivel podían reconocer que cada uno de los Pokémon de Terence había sido criado según los estándares de la Liga Campeón. Su temperamento era completamente distinto al de quienes criaban Pokémon para la conferencia de la Liga y los combates de gimnasio. Y guerrera, pensó Mito, reflexionando sobre qué Pokémon enviar. A su nivel, enviar uno de sus Pokémon principales que contrarrestar específicamente al Pokémon del oponente podría ofrecer una ventaja aún mayor que usar su Pokémon estrella. De esto es, una ventisca. Del remolino se convirtió en una ventisca en un instante. El oponente de Terence y Castform se quedó paralizado, sin esperar que se repitiera el mismo truco que Terence había usado contra Roxanne. Pensó que su Pokémon de tipo planta podría ignorar el ataque de gotas de agua, pero para su sorpresa, el vórtice se transformó repentinamente en una ventisca. Su Pokémon quedó completamente congelado. ¿Esa velocidad de transformación? El domador Kisuke fue el siguiente oponente de Terence, y poco después, Terence se enfrentaría a la guerrera Mito. ¿Piensas cambiar de Pokémon? Después de que otro retador bajara, Kisuke se acercó y formuló la pregunta. ¿Cambiar de Pokémon? Terence miró a su Castform. Aún podía luchar, pero tras ejecutar varios movimientos poderosos en secuencia, estaba lejos de su mejor forma. Buena idea, entonces déjalo reposar un rato. Domador Kisuke, Terence miró a su oponente. El motivo del cambio de Pokémon también tenía que ver con que su rival era un competidor de la Liga de Campeones. Incluso Terence debía mostrar el debido respeto. Muy bien, Gallade, es tu turno. Gallade, ¿eh? Kisuke suspiró aliviado y sacó un Pokémon con un cuerpo marrón y cuernos en forma de anillo con una esfera negra en el centro, Stantler. Debido a que sus cuernos de forma perfecta eran apreciados como obras de arte, Stantler había sido objeto de una caza excesiva y estuvo a punto de extinguirse. Al ver la elección de Kisuke, el corazón de la chica guerrera dio un vuelco. Stantler tal vez no fuera el Pokémon más fuerte de Kisuke, pero sin duda era el más difícil de manejar. Este Stantler no era un ejemplar común. Ese tamaño. Terence se sorprendió para sí mismo. Normalmente, un Stantler pesa alrededor de 70 kilogramos, pero este Stantler era mucho más grande, con un peso estimado de al menos 100 kilogramos. Sin embargo, su corpulencia no le daba la impresión de ser robusto, al contrario, era pura grasa, lo que hacía que el Pokémon pareciera obeso y lento. Aunque no estaba seguro de por qué Kisuke había elegido ese Pokémon en particular, Terence no creía que Gallade fuera a perder. En lo que respecta a singularidad, Gallade puede rivalizar con cualquier Pokémon. Que comience la batalla. Zumbido. En el instante en que Scarlet anunció el comienzo, los cuernos de Stantler se curvaron ligeramente, alterando sutilmente el flujo de aire a su alrededor y creando un espacio misterioso. Todo sucedió en un instante. Antes de que Kisuke pudiera siquiera dar una orden, Stantler actuó por su cuenta, dejando a todos perplejos. Auge. Sus cascos delanteros golpearon el suelo, provocando un ligero temblor. En ese instante, Terence notó algo extraño, el aura de Stantler había cambiado. Sin embargo, ni siquiera él pudo precisar qué era exactamente lo que había cambiado. Habitación de trucos. Varios entrenadores, entre ellos Warrior del Mito y Terence, reconocieron instintivamente el movimiento. Stantler, patada con rebote. Kisuke dio una orden rápida. De repente, Stantler sintió que la sangre le hervía, sorprendiendo a todos con su intensidad. La mirada perezosa en sus ojos desapareció, reemplazada por una mirada penetrante, como si hubiera adquirido instantáneamente un poder y una velocidad inmensos.
La fuerza de su pisotón impulsó a Stantler por los aires mientras lanzaba una patada voladora directamente hacia Gallade. Los ojos de Terence se entrecerraron, notó la expresión de Gallade. Era. Su flujo de energía debe estar bloqueado, pensó Terence. La sala de trucos crea un espacio extraño, y dentro de él, todo es inquietantemente raro. A diferencia de los efectos directos de un campo gravitatorio, ni siquiera Terence podía comprenderlo del todo. Tamadero Kisuke. Ya veo. Ese Stantler ahora sí que parece una bestia. ¿Sus otros Pokémon también son así? Ese Gallade. ¿De verdad no pudo esquivar? El entrenador que luchó contra el Gallade de Terence quedó sumamente sorprendido. Al ver entrar al campo de batalla al Gallade de Terence, dio por hecho que Terence ganaría sin duda. Pero el Stantler del oponente parecía haber activado un movimiento que podía frenar la velocidad de teletransporte de Gallade. Estallido. En el momento crítico, Gallade no tuvo tiempo de percibir el lento flujo de energía. En cambio, usó directamente las cuchillas de sus codos para bloquear el movimiento entrante con su propio cuerpo. ¡Guau! Gallade fue lanzado hacia atrás. A pesar del riguroso entrenamiento que Terence le había impartido para resistir golpes, la fuerza bruta del ataque le causó un dolor considerable. Stantler cayó a 4 patas, sin mostrar señales de disminuir la velocidad de su ataque. Muchos espectadores observaban a la figura obesa con incredulidad, incapaces de comprender cómo podía moverse con tanta agilidad. Tras la patada voladora, un misterioso resplandor se concentró en los cuernos de Stantler, envolviendo todo su cuerpo en luz. Con una tremenda oleada de poder, cargó hacia adelante, sin darle a Gallade ni un instante para recuperar el aliento. Cabezazo Zen. La mirada de Terence se fijó en Gallade. ¿Podría utilizarlo? Sí, sucedió. Sin el factor sorpresa del ataque inicial de Stantler cuando se formó el espacio raro, esta vez Gallade logró reaccionar inmediatamente después de ser derribado. Usó teletransportación al instante. La teletransportación de Gallade había sido perfeccionada, pero aún así, el espacio raro redujo drásticamente su velocidad de ejecución. La expresión de Terence se tornó seria mientras pensaba rápidamente cómo romperlo. Los largos cuernos de Stantler, que brillaban intensamente, se lanzaron hacia adelante, y todo su cuerpo flotaba debido a la energía psíquica. Vos. Justo cuando todos temían que Gallade, en posición defensiva, sufriera una herida grave, el espacio se distorsionó y la figura verde de Gallade desapareció en un instante. En su lugar, Stantler se precipitó por el sitio donde había estado Gallade. Este reapareció en el aire, extendiendo sus cuchillas de brazo. Sin siquiera reunir energía para moverse, atacó directamente con pura fuerza física. Fue un ataque directo. Capítulo 417. Candidato a la Elite 4. Stantler, que atacaba con cabezazo Zen, fue alcanzado repentinamente por una ráfaga de 6 rápidos golpes de las espadas gemelas de Gallade, que atacaban desde arriba. El domador Kisuke observó atentamente la escena, frotándose los ojos con incredulidad. ¿Gallade había esquivado el ataque usando teletransportación? ¿Cómo fue posible? Kisuke sabía mejor que nadie la presión que su Stantler podía ejercer sobre oponentes más rápidos bajo los efectos de espacio raro. Sin espacio raro, su Stantler no habría destacado en la conferencia de la liga, y mucho menos en la Liga de Campeones. Pero con el espacio raro en acción, este Stantler, corpulento y lento, pareció despertar sus instintos bestiales, aumentando enormemente su agilidad. Sumado a la fuerza que adquirió mediante el entrenamiento posterior, era más que capaz de asestar un golpe severo a cualquier oponente con el factor sorpresa. ¿Lo esquivé? La guerrera Mito miraba la arena con una expresión de asombro. Gallade logró esquivar el ataque una vez, lo cual fue sorprendente, pero como era el Pokémon de Terence, Mito pudo aceptarlo. Sin embargo, lo que Kisuke y ella encontraron inusual fue que, bajo el efecto de la sala de trucos, los instintos de batalla de Stantler se despertaban por completo, e incluso si el oponente lograba esquivar un ataque. Stantler podía reaccionar rápidamente y seguir infligiendo daños fatales. En la experiencia de Kisuke en combate, pocos oponentes lograron superar la velocidad de reacción de Stantler en el Trick Room. Pero era la primera vez que presenciaban a un oponente que, tras esquivar con éxito, decidía ahorrar tiempo atacando a Stantler directamente con su cuerpo. Gallade, sin usar ningún movimiento, ignoró las extrañas fluctuaciones de la sala rara que impedían la acumulación de energía e inmediatamente apareció junto a Stantler y lanzó una rápida serie de ataques. Tan rápidos que Stantler ni siquiera pudo reaccionar. Gallade completó el combo, y tanto él como Stantler cayeron. Aunque el ataque no fue impulsado por un movimiento, Stantler sufrió un dolor inmenso. Para dominar el espacio raro, Stantler sacrificó velocidad y potencia a cambio de una complexión robusta, pero su resistencia no mejoró mucho. Sus capas de grasa se convirtieron en su única debilidad. Cuando Gallade no podía usar sus movimientos, lo único que hacía era practicar el equilibrio de sus espadas, y en cuanto al perfeccionamiento de su cuerpo, Gallade alcanzó un límite. Sin su entrenamiento con la espada, le habría sido imposible poseer tal fuerza y velocidad en los movimientos que dominó posteriormente, como el golpe cortante, el combate cuerpo a cuerpo y la hoja de hoja. La habilidad espacio trick de Stantler aisló los movimientos de la espada de los que Gallade está tan orgulloso, pero solo desató la fuerza física bruta de Gallade. Sin depender de ninguna energía, simplemente atacó usando sus espadas. Esta vez, no había necesidad de preocuparse por acumular energía, ni por el retroceso energético, ni por coordinar el ataque simultáneo de ambas espadas. Apuntando a Stantler, que se encontraba en medio del cabezazo Zen, Gallade volcó toda su fuerza en el ataque, asestando 6 golpes consecutivos. La rápida sucesión de ataques hizo que Stantler se estrellara contra el suelo, soltando un grito de dolor. Eso no está bien. El corazón de Kisuke se encogió. El ataque final de Gallade impactó directamente en los cuernos de Stantler. Esta era la fuente de control para el espacio raro. Un zumbido sordo resonó en los oídos de todos. El repentino cambio en la arena hizo que muchos se dieran cuenta. La sala de trucos había desaparecido. En ese instante, Stantler, el primero en caer al suelo, se retorció frenéticamente, soportando el dolor mientras intentaba aterrizar con firmeza.
Pero un fuerte grito de su entrenador elevó al máximo el estado de alerta de Stantler. Restaura la sala de trucos inmediatamente. Gallade, combate cuerpo a cuerpo. Aunque Gallade llegó un instante después de Stantler cuando este cayó al suelo, bajo la orden de Terence, desapareció de la vista en un abrir y cerrar de ojos, dejando a todos atónitos. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció bajo Stantler, que caía, con sus cuchillas de los brazos irradiando una profunda energía carmesí, y lo atacó sin piedad. Estallido. El Stantler de 100 kilogramos fue lanzado directamente al cielo en medio de un grito exagerado y lastimero. Clang. Gallade retrajo sus espadas y permaneció en silencio en la arena. Momentos después, con otro fuerte golpe, Stantler cayó al suelo inconsciente. Kisuke se quedó mudo, incapaz de pronunciar palabra. La guerrera Mito presenció toda la batalla conmocionada. Al principio, no comprendía del todo lo que sucedía, pero tras reflexionar sobre la batalla, se dio cuenta de que muchas cosas no tenían sentido. Ese Gallade, ¿cómo logró dominar la teletransportación a tal nivel? ¿Cómo es posible? Gallade y la teletransportación. Mito jamás había oído hablar de semejante combinación, ¿y qué tenía de especial la increíble velocidad de esos combos de ataque tan comunes? Incluso sin espacio raro, ¿cómo podía Gallade encadenar teletransporte y ataque cuerpo a cuerpo tan rápido? Si no existe espacio raro, ¿de verdad hay algún Pokémon lo suficientemente rápido como para reaccionar a un ataque justo después de teletransportarse? Mito quedó atónita. Desde el momento en que Stantler lanzó su cabezazo Zen hasta que Gallade ejecutó combate cercano, todo sucedió en cuestión de segundos. Fue todo tan rápido, este tipo de batalla a alta velocidad era poco común incluso en la Liga de Campeones, y requería circunstancias y Pokémon específicos. Pero ahora, Mito no podía creer que Stantler, el entrenador de la Liga de Campeones, Tamer Kisuke, a quien temía profundamente, pudiera ser contrarrestado con ataques normales. Incluso en las batallas perdidas de Kisuke en la Liga de Campeones, el espacio raro de Stantler nunca fue interrumpido por ataques normales. Jaja, seguro que se siente fatal ahora mismo. Como solo puede enviar un Pokémon a la vez, no puede aprovechar al máximo sus tácticas espaciales. Mito se rió. De hecho, después de que Gallade regresara al lado de Terence, Kisuke solo pudo recordar en silencio a su Stantler inconsciente. Nunca pensé que Gallade pudiera romper el espacio raro con ataques normales. Kisuke esbozó una sonrisa amarga. Gallade aún tiene mucho que ofrecer, ¿no? Si compitieras en la Liga de Campeones, quizás tendrías la oportunidad de llegar a las rondas finales de la primera mitad. La Liga de Campeones se dividió en dos fases, y la fase final era conocida a menudo, en tono de broma, por los espectadores como la competición del desafío de los 4 de élite, las batallas de los 4 de élite, el campeonato de los 4 de élite, etc. La diferencia de habilidad entre los entrenadores de la primera fase y los de la segunda era inmensa. Entrenadores como Tamer Kisuke y Warrior del Mito se encontraban entre los que se esforzaban por avanzar de la primera a la segunda fase. Dado que Terence había alcanzado el nivel necesario para derrotar a entrenadores clasificados para la Liga de Campeones, esto significaba que no estaba lejos de pasar a la siguiente fase. ¿6 meses? ¿1 año? Kisuke y Mito aún desconocen el verdadero potencial de Terence. Un combate individual no revela mucho, pero si Terence también es hábil en batallas por equipos, sería aterrador para alguien de su edad. Los entrenadores que llegaron a la fase final pero no lograron clasificarse para la ronda de los 4 de élite recibieron un título especial. Candidatos a la Elite Four. En la última década, menos de una docena de estos entrenadores han surgido en la Liga de Campeones de Hoenn. Fue una batalla muy reñida, Gallade casi se mete en problemas también. Tengo muchas ganas de nuestra próxima batalla, le dijo Terence a Kisuke. Capítulo 418, Alola. La entrenadora que apareció después de Kisuke fue Mito, una de las dos entrenadoras presentes que eran consideradas las más fuertes, porque aparte de ellas y los líderes de gimnasio, nadie más tenía las calificaciones para la Liga de Campeones. Kisuke fue descuidado, no sacó a su Pokémon más fuerte, sino que intentó confiar en espacio raro para lidiar con Terence. Sin embargo, yo no haré lo mismo, pensó Mito. El número de personas que planeaban alzarse y desafiar a Terence se ha reducido a tan solo unas pocas. Independientemente del proceso, los resultados los han dejado sin palabras. Hasta ahora, Terence no había perdido ni una sola batalla. ¿Acabarán todos estos entrenadores que vinieron aquí convirtiéndose en mero ruido de fondo? Muchos se sentían incómodos, pero no había solución. Ni en términos de reputación ni de habilidad para el combate podían compararse con Terence. Por parte de Terence, Gallade no había gastado mucha energía en la batalla anterior y aún podía luchar, por lo que decidió no cambiar de Pokémon. Ayan, ¿qué está pasando? En la planta de arriba, en la habitación, la gente de la vieja Casa Verde vio a Ayan coger un comunicador y preguntó. Oh, nada. Es un comunicador que Terence me pidió que guardara temporalmente. Parece que acaba de llegar un mensaje, respondió Ayan. Espera a que termine la batalla antes de entregárselo a Terence. Ayan miró al remitente del mensaje, Maestro Víctor. En el escenario, Terence y Mito se colocaron uno frente al otro, y entonces Mito sacó su Pokéball. Volar. El Pokémon que Mito envió se parecía a un dragón, predominantemente verde, con grandes ojos rojos cubiertos por estructuras hemisféricas. Cuando Figón apareció, batió sus alas violentamente, levantando una tormenta de arena. Su oponente, Gallade, por otro lado, permaneció sereno como un gladiador. Figón habita principalmente en desiertos, es un Pokémon poderoso tan raro como Altaria. Gracias a su doble tipo tierra/diagonal dragón y a su estructura corporal especial que impide que la arena le entre en los ojos, Figón puede desempeñarse excepcionalmente bien en tormentas de arena. El Figón de Mito demostró un dominio impresionante del ataque tormenta de arena. Tras regresar a su asiento, Roxanne se concentró por completo en observar la batalla, considerándola una oportunidad de aprendizaje. Al percatarse de que el oponente de Terence también utilizaba tormenta de arena, su interés se despertó de inmediato. La arena se arremolinaba alrededor de Figón, como si una capa de tormenta de arena lo protegiera.
Al mismo tiempo, Mito gritó una orden: usa la tumba de arena para fortalecer tu defensa. ¿Utilizar la tumba de arena para reforzar tu defensa? Terence y Gallade no se atrevieron a actuar precipitadamente en ese momento. Resultó que tomaron la decisión correcta. En un instante, la arena circundante se transformó rápidamente en un tornado de arena que envolvió a Frigón mientras batía sus alas. Roxanne se quedó atónita. Si bien el talento racial de Frigón había contribuido a ello, su probopaz era claramente inferior en lo que respecta al control de las tormentas de arena. Con esta maniobra, Frigón se escondió dentro del tornado de la tormenta de arena, lo que hizo imposible que Gallade detectara su ubicación. ¿Se puede usar una tumba de arena de esa manera? Mucha gente estaba completamente sorprendida. Sin embargo, algunos entrenadores notaron el fallo de esta estrategia. Si bien podía interrumpir el peculiar teletransporte de Gallade, si éste poseía movimientos de tipo lanzamiento, el escudo de tormenta de arena sería inútil y se rompería fácilmente. Desafortunadamente, el Gallade de Terence aún no había aprendido movimientos como hiperrayo. Para derrotar a su oponente, solo podía acercarse y atacar. Esto es problemático. Ni siquiera Gallade puede contener adecuadamente a Frigón mientras está dentro de la tumba de arena. Mucha gente se percató de la situación entre Terence y Gallade. Sin su superpoderosa teletransportación y sus técnicas de corte, ¿cómo podría Gallade conseguir la victoria? Gallade, observa atentamente la tumba de arena. Terence dio la orden. En la batalla, la victoria significaba derrotar al oponente, y este también debía atacar. En las circunstancias actuales, la mayoría de los métodos de ataque de Frigón también estaban limitados. Usa ataque de arena. Mientras Frigón se movía, el tornado de arena a su alrededor también se desplazaba. Ahora era evidente cómo Mito pretendía atacar. Desde el interior del tornado, chorros de arena, como afiladas flechas de humo, salían disparados sin cesar. Gallade quiso extender su espada y atacar de inmediato, pero Terence le ordenó rápidamente: esquiva, no ataques. Aunque ataque arena carecía de poder ofensivo, podía afectar las estadísticas de Gallade, por lo que no debía tomarse a la ligera. Si bien esquivar un solo ataque arena era fácil, el ataque arena de Frigón se volvía excepcionalmente rápido y feroz debido a la tormenta de arena circundante. Denso. Esa fue la única palabra que les vino a la mente a todos. El implacable ataque de arena era interminable. Aunque Terence había entrenado a Gallade para mejorar sus movimientos, antes descoordinados, la densidad del ataque de arena lo obligó a usar teletransporte para escapar por los pelos al otro lado de la arena. Eso debería confirmarlo, ¿verdad? El tornado de arena continuó avanzando hacia la posición de Gallade, pero en ese momento, las miradas de Gallade y Terence se cruzaron e inmediatamente comprendieron las intenciones del otro. Basándose en el anterior ataque de arena de Frigón, Gallade ya había deducido la posición de Frigón mientras se movía. ¡Qué rápido! Mito sintió un vuelco en el corazón al notar que Gallade y Terence intercambiaban miradas, pero rápidamente se tranquilizó. Incluso si sabían la posición exacta de Frigón dentro de la tumba de arena, ¿qué importaba? Mientras Gallade se atreviera a entrar en la arena, Frigón no temería sus ataques. La arena infinita que lo rodeaba podía comprimirse y explotar instantáneamente bajo el control preciso de Frigón. Este era el talento innato de Frigón, una técnica combinada perfeccionada mediante el entrenamiento con tormenta de arena y tumba de arena. Además, la estructura corporal de Frigón y su dominio del control de la arena podrían minimizar el daño que sufriera a causa de ella. Si el oponente pretendiera entablar una destrucción mutua, estaría cometiendo un error de cálculo. Ahora mismo, en la lejana región de Alola. En una isla artificial situada en el centro de la región de Alola, dentro de un centro de investigación en Aether Paradise. Una joven de tez morena sonrió y dijo: señor Víctor, muchas gracias por su ayuda con esta investigación. No, poder colaborar con un profesor Pokémon tan joven como usted, investigando la relación entre las ultrabestias y los Pokémon comunes, también fue increíblemente gratificante para mí, profesor Burnett. El anciano sonrió. Era el maestro Víctor, quien actualmente realizaba investigaciones en la región de Alola. Su principal motivo para venir aquí era una invitación de la Fundación Aether. ¿Así que planeas regresar a Hoenn, maestro Víctor? Me quedaré aquí un poco más. El huevo Pokémon que traje del monte Lanakila aún tardará en eclosionar, respondió el maestro Víctor, negando con la cabeza. Regresar ahora probablemente afectaría el proceso de eclosión del huevo. Además, los resultados de la investigación de ayer habían dado lugar a un descubrimiento que aún no había compartido con la Fundación Aether, y tenía la intención de seguir verificándolo durante su estancia en Alola. Capítulo 419. La técnica de desenvainado de la espada de Gallade. Frigón, envuelto en capas de tormenta de arena, se dirigió hacia donde había aparecido Gallade. El aullante tornado de la tormenta de arena se acercaba, pero Gallade permaneció allí con calma, esperando la orden de Terence. Predice esto. El cuerpo y la mente de Gallade se fusionaron, recordando ataques anteriores y percibiendo la trayectoria de los movimientos de Frigón. Vuelve a usar ataque de arena. Mito dio la orden, y muchos entrenadores ya habían adivinado su estrategia. Creía que usar teletransporte consumía una cantidad considerable de la resistencia de Gallade, lo que le impedía usarlo indefinidamente. Por otro lado, ataque arena, en este entorno en particular, apenas suponía una carga para Frigón. Mientras los ataques continuaran, la condición de Gallade empeoraría con el tiempo. En el interior del tornado de arena, Frigón sintió con calma el flujo de la tormenta, controlando la arena para lanzar otro ataque. Gallade tendrá que usar la teletransportación para esquivar de nuevo. Los atentos entrenadores observaron cómo se desplegaba el tornado de arena y exclamaron emocionados. Gallade se veía obligado a retroceder paso a paso. Con innumerables granos de arena volando hacia él, a Gallade le resultaría cada vez más difícil esquivarlos con movimientos normales. En tal situación, si se tratara de otro Pokémon, no habría forma de esquivarlos. Sin embargo, Gallade contaba con teletransporte, que le permitía moverse instantáneamente al otro lado de la arena. Zumbido. Al instante siguiente, los ojos de Gallade brillaron intensamente y luego desaparecieron al instante.
Incluso omitió cualquier intento de esquivar de forma normal, aparentemente con la intención de usar teletransporte directamente para llegar al otro lado de la arena. Sin embargo, cuando los demás entrenadores miraron la arena, todos quedaron perplejos, ya que no pudieron ver ningún rastro de Gallade. Ahora. Terence dio la orden. Ese grito finalmente hizo que todos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Quedaron atónitos al mirar al cielo, donde Gallade colocaba su espada horizontalmente frente a su cuerpo. Eso es todo. En un instante, Gallade, como si empuñara una espada, manipuló la energía que fluía alrededor de su hoja, formando una energía verde con forma de hoja, y adoptó una postura de desenvainado. Atacó con ferocidad y una velocidad increíble. Todo esto lo hizo Gallade, quien parecía haber huido. Sin embargo, en lugar de teletransportarse al borde de la arena, apareció directamente en el aire, junto al tornado de arena, y usó hoja aguda. Además, su postura era diferente a la de cualquier ejecución anterior de movimientos de corte. Yaido. Brownie observó la postura de Gallade, con una extraña luz brillando en sus ojos. Todos los Gallades son maestros de la técnica IAI, esta información está registrada en la Pokédex. La técnica IAI también se conoce con otros nombres, como técnica de desenvainado de espada. La serie de movimientos de Gallade era ahora, sin duda alguna, la forma más estándar de Yaido. Movimiento de tipo planta, hoja afilada. La energía verde que brotaba al instante formó lo que parecía una katana. La violenta energía arrasó rápidamente, explotando con toda su fuerza al compás de los movimientos de Gallade. Atravesó con contundencia el tornado de arena que tenía delante, y la afilada energía de tipo planta partió directamente la tormenta de arena en dos. Además, la ola de energía continuó avanzando hacia Fligón. Auge. Al mismo tiempo, todos vieron cómo el tornado de arena se partía en dos y como hoja aguda rozaba a Fligón desde el exterior. Todos se quedaron boquiabiertos. Usar hoja afilada en el aire para cortar a través de la tormenta de arena en movimiento y golpear a Fligón, que estaba protegido por la tormenta. ¡Qué monstruo! El poderoso golpe de Gallade, ejecutado mediante la técnica de desenvainar la espada, superó con creces la potencia de un ataque de tipo corte normal. Por suerte, el tornado de arena le brindó una protección considerable. Al menos Fligón solo sufrió rasguños por la energía de hoja aguda, no recibió el impacto en un punto crítico ni la fuerza total del ataque. Aún así, Fligón quedó profundamente conmocionado. Usa garra de dragón. Las pupilas de Mito se contrajeron y se sintió profundamente conmocionada, pero sabía que no era momento para quedarse atónita. Rápidamente le ordenó a Fligón que aprovechara esta oportunidad de oro. Gallade estaba en el aire y, debido a la gravedad y al retroceso de su ataque, su coordinación se encontraba en su punto más bajo. Mito y Fligón aprovecharon ese momento y lanzaron un rápido contraataque. Sin embargo, no comprendían lo suficientemente bien a Gallade, por lo que este ataque estaba destinado al fracaso. Para Gallade, si logra identificar a su oponente, se convertirá en el depredador. Una enorme garra de dragón, envuelta en una energía verde y amarilla arremolinada, se dirigió hacia Gallade. La expresión de Terence permaneció impasible. Gallade llevaba mucho tiempo preparándose para usar la teletransportación. Solo Terence conocía los verdaderos límites de Gallade. Ahora que Fligón estaba completamente expuesto a Gallade, si no podía resistir esta ronda de ataques o no reaccionaba de inmediato al ser atacado. Utiliza una cuchilla para hojas. Zumbido. Gallade ha desaparecido de nuevo. Garra de dragón falló, y Fligón inmediatamente sintió una gran amenaza. Todo su cuerpo se tensó, como atrapado en una mirada gélida. Si el ataque anterior fue un golpe bajo, este fue un golpe descendente. Gallade, usando el movimiento hoja aguda, apareció de la nada sobre Fligón y lo derribó con toda su fuerza. Auge. El movimiento ultrarrápido no le dio tiempo a Fligón a reaccionar mientras ejecutaba su propio ataque. Fue alcanzado por hoja aguda y cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Pero aún no había terminado. Apareció otro destello de luz. Gallade se teletransportó de nuevo, sin querer perder la más mínima oportunidad, y reapareció bajo Fligón, que caía. Al igual que en el intercambio anterior, Gallade cargó hacia arriba con un poderoso golpe, asesinando un segundo y contundente impacto a Fligón. Los movimientos de Gallade dejaron a los entrenadores hipnotizados, boquiabiertos. Solo la teletransportación continua podía crear semejante efecto visual. El doble ataque ultrarrápido desde direcciones opuestas les heló la sangre a todos. ¿Quién podría bloquearlo? El impresionante golpe de espada, combinado con 2 teletransportaciones consecutivas para asestar golpes desde arriba y desde abajo, causó una gran sensación entre los espectadores. Aunque sabían que Gallade era especial, solo ahora, al presenciar esta escena, se quedaron verdaderamente impactados. Un Gallade experto en el uso de la teletransportación. ¿Qué clase de concepto era ese? Creo que, aunque Fligón no haya perdido del todo la capacidad de luchar, no debería estar muy lejos de hacerlo, dijo Terence, mirando a Mito. Su tono dejaba claro que el resultado ya estaba decidido. Maldita sea. Fligón, ¿aún puedes luchar? Mito le gritó a Fligón, que había caído al suelo una vez más. Terence negó con la cabeza. Había notado el agotamiento de Fligón, por eso no le había ordenado a Gallade que siguiera atacando. Los sucesivos ataques habían sido un esfuerzo titánico de Gallade, lo que le había consumido una cantidad considerable de energía. Sin embargo, eso no significaba que Gallade no pudiera continuar atacando. Si quisieran, Fligón sería derrotado por esos combos a alta velocidad hasta quedar gravemente herido. Con un débil y doloroso grito, Fligón volvió a batir sus alas, demostrando que no había perdido el conocimiento por completo. Terence respiró hondo. Siendo así, dejaría que Gallade le diera el golpe final. Capítulo 420. Beautifly sube al escenario. El juicio de Terence era correcto. Fligón ya era incapaz de seguir luchando. Si bien esta incapacidad era relativa, frente a Gallade, la tormenta de arena que Fligón volvió a provocar apenas tenía fuerza. Terence también fue muy decisivo, provocando que Gallade acabara directamente con el último vestigio de esperanza que quedaba en los corazones de Mito y Fligón.
La combinación de teletransportación y corte asestó el golpe final, concluyendo por completo la batalla. Derrotado. Tras Tamer Kisuke, este fue el segundo competidor en la Liga de Campeones en perder una batalla. Aunque ambos eran competidores de menor nivel en la Liga de Campeones, eran auténticos aspirantes que lucharon contra numerosos rivales en competiciones juveniles para llegar a la Liga de Campeones. Mientras todos analizaban detenidamente lo sucedido, se sorprendieron. Terence los había derrotado a ambos usando únicamente a Gallade. 1 contra 2. ¿Podría ser este Gallade el as de Terence? Es tan fuerte. Su poder es insondable. Incluso ahora, no puedo discernir cuáles son sus límites. Es posible, pero Castform, Miss Magios e incluso Arcanine son igual de fuertes. Quizás ninguno de ellos haya dado todo de sí todavía. Al mirar a Terence, el líder del gimnasio de Fireball, incluso aquellos que aún no habían subido al escenario lo observaban con seriedad. Incluidos los niños de la Casa Verde Vieja, que estaban demasiado emocionados para hablar. A este paso, Terence parece casi imbatible. Mito, impotente, llamó a Fligón y se marchó. Habían perdido. A estas alturas, Terence se había labrado una reputación pisoteando sus cuerpos derrotados. ¡Qué frustrante! Realmente querían tener una batalla de equipo completa de 6 contra Terence. De esa manera, incluso si se encontraban con uno o dos Pokémon extraños, podrían usar la composición del equipo para remontar la situación hasta cierto punto. En un combate 1 contra 1, existen muchas incertidumbres. Este tipo de batalla decisiva a una sola ronda fue realmente dolorosa y frustrante para los aspirantes que habían perdido previamente contra Terence. Ya respirando hondo, Mito dejó de pensar en ello. Al fin y al cabo, habían aceptado las reglas desde el principio, así que solo podían reconocer la realidad de su derrota. La guerrera Mito y el domador Kisuke miraron a Terence, y un pensamiento surgió en sus mentes. ¿Se enfrentarían a él en una competición formal como la Liga de Campeones? Cuando llegue el momento, tendrán que determinar quién es el verdadero ganador. Vuelve, Gallade. Puedes descansar por ahora, dijo Terence, llevando la cuenta mentalmente. Tras derrotar a Mito, parecía que solo quedaban 5 o 6 entrenadores, ¿verdad? Por supuesto, estas fueron solo las primeras personas que se levantaron temprano, ansiosas por desafiarlo primero. Sin embargo, Terence creía que estas personas eran probablemente las más fuertes entre los aspirantes. Si alguien quería ser el último en pie para acabar con el tigre, Terence no tenía nada que decir al respecto. Estaba dispuesto a acompañarlos hasta el final. Volvió a llamar a su Pokémon. Desde el principio hasta ahora, Terence ya ha utilizado 5 Pokémon. Altaria, Arcanine, Miss Magios, Castform y Gallade. Al ver a Terence retirar a su Pokémon, todos especularon sobre su siguiente movimiento. Pero cuando se lanzó la Pokéball, una figura familiar apareció en la arena, y todos quedaron atónitos. ¿Era Beautifree? Beautifree, un Pokémon tan común como la tierra en Hoenn. Sin duda, el hecho de que se enviara un Pokémon de ese tipo sorprendió a mucha gente, pero solo una pequeña fracción de los que no conocían a Terence expresaron su asombro. Sin embargo, quienes conocían la situación no se atrevieron a restarle importancia. Esta es la misma organización Beautifree que le valió a Terence el título de coordinador principal. ¿Fue también este Beautifree el que derrotó a uno de los Pokémon de la maestra Poebe? Terence incluso recibió elogios de ella por ello. Estos dos hechos por sí solos hacían imposible subestimar a esta hermosa mosca. Al observar su figura grácil y fluida, el siguiente oponente de Terence, que acababa de subir al escenario, tenía una expresión contemplativa, como si estuviera pensando qué Pokémon enviar. El oponente pensó que, al ser una mosca hermosa, aunque fuerte, sería fácil de manejar. Vamos, Aggron. El rostro del entrenador dejó ver brevemente un atisbo de autosatisfacción. Por muy bien entrenado que estuviera, ¿podría realmente superar la diferencia inherente entre especies? Rugido. El enorme Pokémon bípedo, negro y plateado, con aspecto de monstruo, se mantenía erguido sobre sus patas traseras. Su sola presencia desprendía un poder inmenso, comparable al de Beautifree. El cuerpo y la cabeza de Aggron estaban cubiertos por una gruesa armadura, y su larga y gruesa cola negra azotaba el suelo. Sus 3 afiladas garras en manos y pies parecían increíblemente afiladas. Con sus ojos azul celeste fijos en Beautifree, Aggron mostraba un desdén evidente. Su desprecio por el pequeño insecto que tenía delante se reflejaba claramente en su rostro. No te confíes. Este rival no será fácil de vencer. Sin embargo, el entrenador de Aggron no se atrevió a compartir la misma actitud desdeñosa que su Pokémon. Cuando Scarlet anunció el inicio de la batalla, inmediatamente dio la orden, usen deslizamiento de rocas. Aggron formó grandes piedras y las arrojó violentamente hacia Beautifree. Pero a los ojos de Terence y Beautifree, este movimiento no era diferente al de un gigante torpe que se balanceaba sin control. ¿Esa es toda la velocidad que tienes? Terence sonrió levemente. En efecto, el oponente parecía grande y fuerte, con un cuerpo macizo que parecía poseer una defensa difícil de superar para Beautifree, un Pokémon sin ventaja de tipo. Pero si el oponente no pudiera golpear a Beautifree, ¿qué sentido tendría? Incluso cuando la maestra Poebe envió un Frigis, Terence lo encontró más amenazador que este Aggron. Beautifully, dalo todo. Corrientes de aire violentas, danza vibratoria. Terence dio un paso al frente y dio la orden. De repente apareció una tormenta de color blanco plateado. La tormenta fue increíblemente intensa, desprendiendo una fuerte sensación de presión, como un huracán. En medio de esta tormenta plateada, Beautifree comenzó a moverse sin control. ¿Piedras grandes? Ante tal velocidad y agilidad absurdas, Beautifree, cuyo cuerpo entero se había convertido en una mancha borrosa, se fundió con la densa tormenta plateada. Incluso mientras realizaba la danza vibratoria, ignoró valientemente el ataque que le esperaba. Eso. El furioso viento plateado soplaba con fuerza. Aunque Beautifree era pequeña, ahora parecía completamente salvaje, esforzándose a cada segundo por hacerse más fuerte. Impulsada por el viento feroz, la velocidad de la danza vibratoria alcanzó un nivel asombroso. Esa es la increíble técnica que Beautifree demostró durante el concurso Pokémon.
De hecho, ignoró por completo el ataque Roca. Mucha gente reconoció el movimiento y quedó impactada. Era 10 veces más impresionante de lo que habían visto en la televisión o en grabaciones. Las pupilas del entrenador de Agron se entrecerraron, revelando una sonrisa irónica, y solo pudo continuar dando órdenes. Agron usa sonido metálico para interrumpirlo. Ya fuera dejando que Agron entrara en combate cuerpo a cuerpo o usando un movimiento poderoso, dada la situación actual, el entrenador no dudó ni un segundo de que Beautifly podría esquivar. En cambio, sería mejor usar un movimiento no ofensivo para interferir con Beautifly e impedir que se hiciera aún más fuerte. Así que esto es lo que es un verdadero coordinador, ¡qué monstruo! Fin del video.